Hola chicos, hoy vamos a hablar de el último tema del programa Fisiología, que es Fisiología del Ejercicio, en donde vamos específicamente a abordar los límites extremos a los cuales puede someterse el ser humano a través de diversos mecanismos corporales. En primer lugar, podemos hablar sobre las diferencias que existen entre personas que son deportistas del sexo masculino y del sexo femenino. En primer lugar, tenemos que recordar por fisiología, por anatomía, etcétera, que existen diferencias en cuanto a la distribución de las masas corporales cuando hablamos del hombre y la mujer. En realidad, la mujer generalmente tiene un porcentaje mayor de masa grasa, yendo desde el 12% hasta para arriba, y el varón generalmente tiene un menor porcentaje de masa grasa y mayor masa magra, lo cual agrupa los tejidos musculares esqueléticos como también todo lo que es la parte del tejido óseo. Además, es importante rescatar que el varón a nivel del aparato cardiovascular, el músculo cardíaco de mayor tamaño que el de la mujer, y también recordar que la capacidad respiratoria del varón siempre tiene un mayor porcentaje que el de la mujer, más o menos un 25 a 30% de sus valores de volúmenes y capacidades superiores a la mujer. Eso es cuando estamos hablando en la fisiología normal. Pero eso va a determinar cuáles serían las adaptaciones en relación a algunas propiedades que desarrolla el deportista. Se sabe, por ejemplo, que la fuerza por centímetro cuadrado del músculo femenino puede ser la misma que la fuerza de contracción en los varones, que va entre 3 y 4 kilogramos por centímetro cuadrado. El rendimiento de los deportistas varía entre hombres y mujeres. Por ejemplo, una mujer en una carrera de velocidad eh, tiene un menor rendimiento, un 11% inferior que la velocidad del hombre. Ahora, las mujeres pueden ser más rápidas que los varones al cruzar nadando, por ejemplo, el Canal de la Mancha, donde uno tiene que cruzar una extensión bastante importante, considerándose eso una actividad de resistencia, no de velocidad. Y generalmente eso supone que gracias al mayor porcentaje de masa grasa que dispone la mujer, tiene un mejor aislante térmico, pero también tiene mayor energía a largo plazo, como ustedes ya habrán dado en cuanto a los metabolismos energéticos en la cátedra de bioquímica. En relación a por qué el varón es más rápido, eso está en relación directa, evidentemente, a que por más que ambos tengan la misma fuerza de contracción, el varón a tener mayor área de superficie corporal de músculo que el de la mujer, pues tiene mayor velocidad y potencia que la misma. Cuando estamos comparando deportistas de las mismas, de los mismos deportes. En cuanto a que los varones tengan mayor masa muscular, evidentemente tiene todo que ver con que produce una hormona muy importante a través de los testículos desde la pubertad, que es la testosterona, que sabemos que tiene un gran efecto anabolizante para favorecer el crecimiento de las proteínas y los músculos. En las mujeres, los estrógenos contribuyen diferencias no tan pronunciadas como la testosterona, o sea que generalmente justamente el estrógeno tiene todo que ver con la distribución de la masa grasa en lugares particulares, que tiene que ver con las caderas, los muslos, la pelvis, y también el desarrollo de las glándulas sexuales secundarias como las glándulas mamarias, la distribución de vello, etcétera, etcétera.
en el ejercicio. Ahora vamos a ver cómo, vamos a decir, actúan estos músculos cuando nosotros hacemos algunos tipos de actividad física, sobre todo cuando hablamos de ejercicio que son relacionados a ejercicios de tipo de potencia. En este caso muestra un levantador de pesa, que también podemos considerar como contracciones que son eminentemente isométricas y no tanto isotónicas. En primer lugar, vamos a decir que la fuerza del músculo está determinada justamente por su tamaño, con una fuerza contráctil máxima de 3 a 4 kilogramos por centímetros cuadrados, como dijimos en el primer slide. Ahora, un levantador de pesas, como vemos aquí, puede tener una fuerza contráctil que llegue hasta 150 kilogramos por centímetros cuadrados. O sea que es muchísimo, ¿verdad? Lo que se traduce en 525 kilogramos la fuerza al tendón. ¿Por qué? Porque otra vez aumenta la fuerza que desarrolla el músculo y su tensión se transmite al tendón. En este caso está el ejemplo que siempre se pone, porque ahí es donde se evalúa más la fuerza, es en los miembros inferiores y sobre todo el tendón rotuliano. Por lo que si el tendón no está preparado para soportar esta fuerza que se multiplica bastante en relación a lo que desarrolla verdaderamente la fuerza, es fácil que este tendón se rompa o se arranque de su inserción. Ahora, la fuerza excéntrica, que es cuando uno hace un movimiento de extensión de la articulación, es aproximadamente otra vez 40% mayor que la fuerza contráctil, que es cuando hacemos flexión. Es decir, si el músculo se encuentra contraído y luego se estira como en un salto, se necesita 40% más de fuerza. Entonces es importante recalcar. Por lo tanto, la fuerza de 525 que soporta en ese caso nuestro tendón va a ser al saltar de 735 kilogramos durante la contracción excéntrica. Esto agrava aún más los desgarros de los músculos y el dolor muscular. Entonces, es importante recalcar que cuando una persona hace un ejercicio de contracción donde haya una flexión y una extensión, en este caso vemos una flexión y luego va a haber una extensión al subir la pesa, cuando hacemos una contracción de flexión, en donde estamos contrayendo concéntricamente nuestro músculo, se genera una fuerza de 150, ya dijimos, y en los tendones, en este caso el rotuliano, es de 525, pero eso aumenta un 40% cuando esta persona hace el envión, ¿verdad? Que es lo que se llama cuando se levanta bruscamente, y ahí la fuerza aumenta un 40% al tendón. Evidentemente también la contracción muscular aumenta su fuerza contráctil porque es excéntrica, en donde con ese cambio de flexión a extensión, el músculo quiere sufrir más daños. Por lo tanto, se sabe con esto que cuando una persona hace contracción y extensión, contracción concéntrica y excéntrica, cuando hacemos la contracción excéntrica es donde más lesión vamos a tener de los ligamentos, tendones y músculos. En cuanto a los músculos todavía en ejercicio, ahora vamos a ver qué es la potencia. La potencia de la contracción muscular es diferente de la fuerza muscular, ya que la potencia queda determinada por la distancia de la contracción y el número de veces que se contrae cada minuto. O sea, una cosa es, por ejemplo, hacer una cuclillas, o sea, subir y bajar en los miembros inferiores, hacer cuclilla en un minuto, hacerlo 30 veces en un minuto que hacerlo 40, 50 veces por minuto. Evidentemente, si yo hago más frecuencia de una actividad física que genere desarrollar fuerza muscular de contracción concéntrica y de contracción excéntrica, voy a tener más potencia que si cuando lo hiciese con menos frecuencia. Entonces, por eso se dice que también la potencia se considera no solamente el desarrollo de la fuerza muscular en una distancia, sino en cuántas veces en un minuto lo hago.
La potencia muscular se mide normalmente en kilogramos metros por minuto. Esta es una unidad de medida. Existen otras medidas que se pueden considerar como el watts, etc. La máxima potencia que se alcanza con todos los músculos trabajando es la siguiente. Primero, de 8 a 10 segundos, los primeros, o sea, cuando empiezo mi actividad de mi ejercicio, en los primeros 8 a 10 segundos puedo llegar a desarrollar 7000 kilogramos por minuto. En el siguiente minuto baja a 4000 kilogramos por minuto y en los siguientes 30 minutos disminuye de vuelta a 1700 kilogramos por minuto. Este descenso de la potencia en relación a la duración del tiempo está muy relacionado a el tipo de energía que utilizamos en los diferentes momentos. En primer lugar, si desarrollamos una actividad de 8 a 10 segundos, eso genera mucha potencia porque estoy usando fibras blancas que justamente utilizan fuentes energéticas anaeróbicas del sistema fosfágeno. En los siguientes minutos ya empiezo a utilizar las fibras que utilizan, además de un poco la anaeróbica, ya también la aeróbica, sobre todo la glicólisis aeróbica, que genera mayor cantidad de ATP, pero disminuye la potencia debido al tipo de músculo que utilizan estas fuentes de energía. Y finalmente, los siguientes 30 minutos, el metabolismo aeróbico es 100% el que se encarga. Y eso hace que solo prácticamente estén trabajando las fibras rojas. ¿No? Eso es una forma un poco simple de explicar porque en la realidad una persona a medida que va utilizando fuentes rápidas de energía también las recupera rápidamente y cuando empieza a utilizar fuentes de larga duración tarda más un poquitito una vez que lo utiliza en volver a reutilizar ese tipo de metabolismo. Eso lo vamos a explicar más adelante. En cuanto a la resistencia, que es otra propiedad muscular, depende del aporte nutritivo al músculo de dos cosas. Además de la cantidad de glucógeno, ¿verdad? Es importante hablar del oxígeno. Mientras más capilarizado esté un músculo esquelético, un tipo de fibra muscular esquelética, que todos sabemos que es la roja o tipo 1, mayor resistencia tendrá. Y también guardará mayor cantidad de glucógeno para la utilización en los ejercicios de resistencia. Entonces, cuando los atletas corren a velocidades típicas, su resistencia es la siguiente. Si yo, por ejemplo, a ese deportista solamente le hice una dieta rica en hidratos de carbono, la resistencia que puede tener esa persona, estamos hablando de deportistas, pueden durar 240 minutos. Si es una dieta mixta, 120 minutos y si es dieta rica en grasa, 85 minutos. Esto está en relación evidentemente a que los músculos de los deportistas que realizan estas actividades puedan estar hipertrofiados en forma excéntrica, porque la hipertrofia del músculo esquelético en deportistas de resistencia, recordemos que es excéntrica, no concéntrica como se suele ver en los deportistas de velocidad, de potencia, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a hablar de los sistemas metabólicos musculares en el ejercicio. Evidentemente todos sabemos que la fuente de energía para los músculos y todas las células del cuerpo humano es el ATP, que es el adenosintrifosfato, como vemos aquí, ¿verdad? En donde estamos hablando de una adenosina unido por doble enlace a 3 radicales fosfato. La adenosina a su vez es una conformación de adenina más una ribosa y a medida que se van rompiendo los dobles enlaces se va convirtiendo en ADP más un fosfato libre y luego otro AMP más un fosfato libre y luego ya tenemos adenosina. A medida que se van rompiendo esos dobles enlaces, vamos a recordar que ese doble enlace libera calorías en forma de energía y calor. Se calcula 7300 para dobles enlaces
en general, y si son enlaces de alto contenido calórico, hasta 12.000 calorías. Cuando se libera el primer fosfato se convierte, ya dijimos, en ADP y luego en AMP. El sistema fosfocreatina, también llamada como creatinfosfato, aquí podemos ver que es una creatina unida a un radical fosfato que justamente se puede descomponer en creatina y ion fosfato liberando grandes cantidades de energía. En un promedio se calcula más o menos 10.300 calorías por mol, puede llegar a 12.000 también. Una característica especial de la transferencia de energía desde la fosfatocreatina, disculpen, al ATP es que produce en una fracción de segundo esa transferencia. Entonces por eso es que da energía rápido. Y de ahí es que la combinación de ATP y fosfocreatina se denomina sistema de los fosfágenos de alta energía que proporciona al deportista gran potencia muscular que puede durar 8 a 10 segundos, lo suficiente para una carrera de 100 metros. La energía del sistema de los fosfágenos se utiliza para actividades físicas de intensidad máxima y de corta duración. Luego tenemos el segundo sistema energético que sigue siendo anaeróbico, que es el sistema de glucógeno ácido láctico. Algunos lo conocen como sistema glicolítico de la glucosa, en donde el glucógeno, vamos a suponer que del músculo que se encuentra depositado en el músculo, se rompe o se degrada en glucosa y esta rápidamente hace una glicólisis rápida sin presencia de oxígeno. O sea, el metabolismo anaeróbico, como estábamos diciendo, por lo que el piruvato se convierte en lactato, ácido láctico, y luego lactato, ya que se separa el ácido del lactato. El lactato sale del músculo y eso generalmente nos da al producirse, vamos a decir, las dos moléculas de ácido pirúvico y formar el ácido láctico, podemos llegar a producir hasta 4 ATP, ya que estamos hablando de dos moléculas de ácido pirúvico, pero cada molécula de ácido pirúvico va a generar 2 ATP. Por lo tanto, normalmente el piruvato entra en las mitocondrias de las células musculares cuando hay oxígeno y reacciona con el oxígeno para dar más moléculas de ATP, solamente en presencia de oxígeno. Cuando la cantidad de oxígeno no es suficiente, entonces evidentemente esta fase oxidativa no sucede, por lo que va a generarse el ácido láctico como estábamos diciendo. Es importante recalcar que eso sucede, esto que estamos viendo en esta parte, en estos dos últimos, en estas dos filas. Esto sucede cuando nosotros entramos en fatiga luego de haber utilizado mucho oxígeno, fase oxidativa, para generar ATP. Pero en deportes en donde no necesitamos usar metabolismo oxidativo, por ejemplo, deportes que duran menos de 40 segundos, un minuto, etcétera, como máximo, la glucosa sí puede dar ATP a través de la formación de ácido láctico suficiente para aguantar la duración de ese ejercicio. Entonces, ¿por qué sucede eso también? Porque el músculo esquelético también tarda un poquitito en recibir un buen flujo de sangre cuando inicia su actividad física. Por lo tanto, en general, cuando empezamos una actividad física, primero tenemos un pequeño momento de actividad muscular anaeróbica que puede ser a través de la producción de ácido láctico o de utilización de la fosfocreatina que tengamos. Pero si seguimos haciendo nuestra actividad, rápidamente el flujo de sangre llega en forma adecuada, hay suficiente oxígeno, entonces ahí ya se puede utilizar metabolismo aeróbico. Entonces, son diferentes formas de ver cómo este sistema se activa. Puede activarse normalmente en cualquier actividad física, ya sea que dure 2 minutos o una hora o más.
puede activarse solamente para un deporte que dure menos de 1 minuto o hasta 2 minutos, o puede activarse cuando entramos en cansancio, ¿verdad? Cuando ya es difícil mantener la cantidad de oxígeno necesario en el músculo que está trabajando por varios minutos u horas inclusive, entonces ahí comienza a producirse ácido láctico, por lo que algunos autores señalan que su acumulación produce fatiga muscular. Bueno, otra característica de este sistema es que como es ácido, generalmente genera un pH ácido. Se ha visto que deportistas que están por mucho tiempo, duran muchas horas su actividad física, donde se acumula bastante cantidad de ácido láctico, pueden llegar a tener un pH de menos de 7. Otra de las características es que la rapidez es 2,5 más rápida, genera ATP a una velocidad de 2,5 más rápido que el mecanismo oxidativo, pero sí es más lento que el de la fosfocreatina. Este sistema puede proporcionar de 1,3 a 1,6 minutos de actividad máximo muscular. Luego tenemos el sistema aeróbico, probablemente el sistema de energía que da mayor cantidad de ATP. Se produce gracias a la oxidación de cualquiera de los macronutrientes, la glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos de los alimentos a nivel de las mitocondrias o de sus productos derivados, ¿verdad? Se combinan para liberar una gran cantidad de energía, como estamos viendo, ¿verdad? Entonces, generalmente el músculo, cuando se tiene que contraer por mucho tiempo en una actividad física, es el metabolismo favorito o indispensable que debe estar bien desarrollado en los deportistas que, como dijimos al principio, generalmente son deportistas de resistencia. Aquí podemos hacer una comparación de los sistemas energéticos en cuanto a la velocidad, a las velocidades máximas de generación de potencia expresada en ATP. Son el sistema de los glucógenos de 4 moles de ATP por minuto. El sistema de glucógeno, tenemos dos: el ácido láctico, que es la glicolisis anaeróbica, y el sistema aeróbico. Cuando hablamos de la glicolisis anaeróbica, en donde se produce ácido láctico, se genera 2,5 moles de ATP por minuto, y el sistema aeróbica solamente un mol por minuto, un mol de ATP por minuto. Entonces, estas son las velocidades de generación de potencia expresada en ATP. Ahora, otro cantar es cuando hablamos de la resistencia, en donde vemos que en un velocista el sistema de fosfato tiene una duración solamente 8 a 10 segundos. Ahora el sistema de glucógeno ácido láctico generalmente puede tener una duración de 1,3 a 1,6 minutos. Como le dije, puede ser hasta 2 minutos si está muy bien entrenado el deportista. Y el sistema aeróbico, generalmente el tiempo es ilimitado, ¿verdad? Tiempo ilimitado, generalmente se ven maratonistas, todos los deportes que duran más de 1 hora entran dentro de este criterio. El resumen de los sistemas metabólicos es que el sistema fosfágeno es el que utiliza el músculo para producir potencia durante unos pocos segundos. El sistema glicolítico o glucógeno ácido láctico proporciona una potencia extra durante actividades que pueden ser carreras de 200-800 metros o una natación. El sistema aeróbico se utiliza para actividades prolongadas. Aquí tenemos una curva de interpretación de estos tres mecanismos, en donde vemos que en los primeros 10 segundos están los sistemas de los fosfágenos, que en los primeros 10 segundos hace su pico y luego ya declina fantásticamente. Luego tenemos la glicolisis anaeróbica, que más o menos desde los 10-20 segundos empieza a elevarse, haciendo su meseta más o menos al minuto, 2 minutos, luego baja rápidamente. Y el sistema lofofágeno, que es, como yo les dije, tarda un poquitito en subir, y sube realmente luego de los 1 o 2 minutos,
y ese es el que supuestamente es ilimitado entre comillas, porque va a depender de cómo también esté desarrollado este sistema aeróbico. En cuanto a la recuperación de los sistemas metabólicos por el músculo después del ejercicio, es otro elemento muy importante para los deportistas, ya porque esto le da la posibilidad de poder hacer su deporte varias veces en una semana, en 15 días, en un mes, ya que las recuperaciones no son fáciles. La energía del sistema glucógeno ácido láctico se puede utilizar para reconstituir, por ejemplo, la fosfocreatina y el ATP. La reconstitución del ácido láctico consiste en la eliminación del exceso del ácido láctico de los líquidos corporales y eso se produce de dos maneras. Esto es importante porque lo que dijimos es que cuando se concentra mucho en los tejidos produce fatiga extrema, por lo tanto es importante conocer cómo se elimina. Primero, una pequeña porción del ácido se convierte en ácido pirúvico, el cual se metaboliza por oxidación en todos los tejidos del cuerpo. Y segundo, el resto del ácido láctico se convierte en glucosa hepática, que ya vimos eso en el slide anterior, y se repone el glucógeno muscular. Ahora, la energía del sistema aeróbico se puede utilizar para reconstituir también el ATP de la fosfocreatina y el sistema glucógeno del ácido láctico. O sea que entre ellos se pueden compartir los radicales fosfato. La recuperación del sistema aeróbico después del ejercicio. En la fase inicial del ejercicio intenso se agota la energía aeróbica por dos efectos. Primero, algo que se llama deuda de oxígeno y segundo, el vaciamiento de los depósitos de glucógeno. Evidentemente, si yo ya no tengo glucógeno, por más que tenga oxígeno, no voy a poder generar ATP, o si tengo glucógeno, pero la cantidad de oxígeno que llega no es suficiente, voy a activar el mecanismo anaeróbico, por lo que voy a acumular ácido láctico, lo que me puede llevar a la fatiga, además de la acumulación de otros metabolitos. Bueno, entonces vamos a ir viendo un poquitito a qué se refiere con justamente lo que se entiende por deuda de oxígeno y el vaciamiento de los depósitos de glucógeno. Cuando hablamos de déficit de oxígeno, es cuando el cuerpo, tenemos que saber que el cuerpo en general en reposo tiene almacenado normalmente unos 2 litros de oxígeno, ¿verdad? Ahora, generalmente estos 2 litros, ¿dónde se encuentran? Se encuentran medio litro en los pulmones, 0,25 litros disuelto en líquidos corporales, 1 litro combinado con la hemoglobina de la sangre y 0,3 litros almacenado en las fibras musculares combinado con otro pigmento que es la mioglobina, sobre todo en los músculos de las fibras musculares tipo 1 o rojas. Ahora, cuando hacemos ejercicio intenso, casi todo ese oxígeno, esos 2 litros, se utiliza en un minuto. Luego, cuando el ejercicio termina, este oxígeno tiene que ser repuesto respirando cantidades extra de oxígeno. O sea, esos 2 litros, como ya lo utilizamos, cuando termina el ejercicio, ese oxígeno que ya se utilizó debe volver a reponerse, porque es diferente el flujo de oxígeno que yo voy llevando durante el ejercicio y luego lo que va a quedar después de terminar el ejercicio. Y a eso nosotros le llamamos deuda de oxígeno, ¿verdad? A todo este oxígeno que tiene que ser reparado, también hay que sumarle un poco más, que es unos 11,5 litros, y eso se conoce como deuda de oxígeno. La primera porción de la deuda de oxígeno se conoce como deuda lactácida y es de unos 3,5 litros. Y la última porción se llama la deuda de oxígeno por ácido láctico y se supone que es unos 8 litros. Aquí podemos observar la curva en donde justamente cuando empezamos a hacer nuestro ejercicio en los primeros minutos, como decía más arriba, cuando estamos haciendo el ejercicio, ¿verdad? Nosotros al finalizar el ejercicio tenemos que recuperar
oxígeno a la parte lactácida, que es más o menos, como ya dijimos, 3,5 litros, y luego el lactácido, que es más o menos 8 litros. Bueno, ¿y qué es esa deuda o débito de oxígeno? Es el oxígeno consumido en la fase de recuperación del ejercicio que está por encima de la cantidad que sería normal en reposo. Porque acordémonos que en reposo nosotros cuánta cantidad normal teníamos, 2 litros. Pero al terminar queda de hacer un ejercicio, la cantidad de oxígeno consumido es muy importante. Entonces eso es lo que hay que recuperar. En actividad intensa de resistencia, la deuda de oxígeno se refiere a la cantidad de oxígeno que se le debe al sistema para oxidar la acumulación de ácido láctico. Por eso es que cuando hay mucha acumulación de ácido láctico, más deuda de oxígeno tengo. Acuérdense que eran de 8 litros en actividades muy intensas. Eso es porque todo el ácido láctico que se acumuló ahora se tiene que volver a convertir en ácido pirúvico, eso tiene que volver a entrar en las mitocondrias y usar mucho oxígeno o volver al hígado y ahí volverse también glucógeno. En todos esos elementos hay que usar oxígeno y por lo tanto esa deuda debe ser saldada para poder evitar la acumulación de ácido láctico post ejercicio. La tolerancia de una persona para sostener una deuda acumulada generalmente es proporcional a su nivel de fitness. ¿Qué significa eso? Que si yo puedo tolerar altas concentraciones de ácido láctico, quiere decir que tengo un buen umbral anaeróbico. Entonces quiere decir que voy a tener un mejor rendimiento físico o performance en cualquiera de las actividades, sobre todo cuando hablamos de actividades aeróbicas. En actividades de alta intensidad, donde se produce una deuda de oxígeno, el organismo para volver a los niveles normales gasta más kilocalorías en el proceso, elevando el metabolismo, y estas kilocalorías, ¿de dónde provienen? Generalmente de la grasa, que es lo que generalmente queda luego porque el glucógeno queda totalmente disminuido. Bueno, luego tenemos la recuperación del glucógeno muscular, que es el otro elemento que hablamos anteriormente. La recuperación del vaciamiento del glucógeno se da en días. Este proceso tiene 3 pasos. En personas con una dieta rica en hidratos de carbono, en personas con una dieta rica en grasas y proteínas y en personas en ayunas. Si vemos que la dieta rica en hidratos de carbono se produce una recuperación completa en 2 días, que es lo que observamos aquí. Luego de 2 horas de oxígeno, disculpen, 2 horas de ejercicio, en donde yo tenía un alto contenido de glucógeno en mi músculo, ¿verdad? Aquí más o menos estamos cerca del 23, 24 gramos por kilo de músculo, baja o se desabastece el músculo de glucógeno, ¿verdad? Y luego aquí vemos que si yo hago una dieta rica en hidratos de carbono, eso voy a estar recuperando en los próximos 2 días. Aquí podemos ver las 10, las 20, 30, 40, 50, etcétera. Estamos hablando de horas de recuperación. Y 2 días, más o menos 48 por aquí, vemos que ya prácticamente está recuperado todo lo que yo gasté de glucógeno en el músculo. O sea, eso es para que vean que no es fácil volver a recargar, vamos a decir, de glucógeno en nuestros músculos si lo hemos usado totalmente. Por eso que cuando el deporte es mucho más intenso y más largo, como un triatlón, una maratón o una ultramaratón, muchos deportes que duran más de 2-3 horas, algunos duran 5, otras 12, o deportes que duran días. Entonces se sabe que eso solamente podemos hacerlo 1 o 2 veces al año, algunos son más arriesgados, etcétera, etcétera. En cuanto si yo hago una dieta rica en grasas y proteínas o me quedo en ayunas, en recuperación da después de 5 días. Quiero que vean aquí, la dieta rica en grasa, no se recupera mucho después, ni siquiera aquí a los 5 días, podemos llegar acá.
Y ni qué decir la persona que está en ayunas, que es muchas veces lo que vemos las personas que quieren bajar de peso, hacen ayunas, entonces generalmente su rendimiento va a ser pésimo, pero también la recuperación muscular va a ser también pésima. Es importante para un deportista hacer una dieta entonces rica en hidratos de carbono antes de su deporte, antes de hacer su actividad física, y no participar en ejercicio intenso 48 horas previas al acontecimiento para poder tener la mayor cantidad de carbohidratos, o sea, de glucógeno en el músculo. Por eso es que todos los deportistas, más o menos una semana antes de su evento deportivo, bajan a 50% de intensidad su entrenamiento y luego bajan a 30 y luego 48 horas antes ya entran en reposo total para no usar sus carbohidratos, para nada. ¿Está bien? Entonces esas son técnicas de controlar la fuente de energía de los músculos. En cuanto a los nutrientes utilizados en la actividad muscular, vamos a ver que además de utilizar los hidratos de carbono, el músculo utiliza también la grasa para obtener energía en forma de ácidos grasos y ácido cetoacético. También utilizan en menor grado proteínas en forma de aminoácidos. En deportes de resistencia que duran de 4 a 5 horas, el glucógeno muscular queda vacío y no aporta energía para la contracción muscular, por lo que el músculo pasa a depender ya de la energía justamente de los ácidos grasos, y la mayor energía es de los hidratos de carbono. Eso lo sabemos los primeros segundos y minutos, pero cuando se agotan, las grasas pueden aportar del 60 al 85% de energía, y es lo que vemos aquí. Justamente el tejido, vamos a decir, cuando estamos hablando del agotamiento, por eso es importante que el deportista pueda tener una gran cantidad de glucógeno en el músculo, de ahí que antes de la actividad física sus dietas deben ser ricas en hidrato de carbono, ¿verdad? La diferencia es abismal, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo disminuye el glucógeno muscular por cada 100 gramos de músculo cuando hacemos una dieta normal, y qué bajo está cuando hacemos ricas en grasas. No toda la energía de los hidratos de carbono proceden del glucógeno muscular almacenado, ya que en el hígado se almacena la misma cantidad de glucógeno, el cual puede liberarse a la sangre en forma de glucosa y ser captado por los músculos como fuente de energía. En ese caso también podemos saber que los deportistas pueden utilizar soluciones de glucosas que proporcionan un 30-40% de energía para ejercicios prolongados como maratón. Generalmente lo hacen a través de ingerir geles ricos en glucosa, las bebidas isotónicas que también aportan algunos tipos de hidratos de carbono, y algunos tipos de alimentos que vienen en forma masticable para que la persona pueda mantener, vamos a decir, dentro del músculo una proporción de glucosa a nivel muscular. El glucógeno muscular y la glucosa sanguínea son los nutrientes energéticos para las actividades musculares intensas, y para un ejercicio de resistencia podemos esperar que la grasa proporcione más del 50% de la energía necesaria entre las 3 o 4 horas. Si es que dura mucho más de 3-4 horas el ejercicio, entonces las grasas ya estarán aportando un 50%. Y si durase más de eso, más de prácticamente algunos libros más de 7 horas, recuerden que hay actividades que duran 12 horas, ya las proteínas a través de algunos aminoácidos tienen que entrar a participar en la generación de ATP. Bueno, ahora vamos a ver el efecto del entrenamiento deportivo sobre los músculos y el rendimiento muscular. En primer lugar, el desarrollo muscular por el entrenamiento depende de varias cosas. En primer lugar, vamos a ver que los músculos que trabajan en descarga, ¿qué significa los músculos que trabajan en descarga? Son aquellas personas que hacen altos niveles
de trabajo en gimnasio, donde se levanta pesas con mucho peso, valga la redundancia, inclusive más del 85% de la carga que deben levantar. Y generalmente eso le llevan a hacer lo que se llama trabajo muscular en descarga, que es que tienen que reposar ese músculo varios días para que se recupere. Y lo que se ha visto es que a pesar de que ejerciten horas y vayan a estos tiempos que le llamamos de descarga, los músculos no van a hipertrofiar y tampoco van a aumentar muy importantemente su fuerza muscular. Por eso es que el entrenamiento del músculo para que hipertrofie y gane fuerza muscular debería hacerse con fuerza que sea del 50% de su máxima fuerza de contracción, en donde van a necesitar pocos tiempos de descarga y eso va a habilitarles a que puedan producir una buena hipertrofia, una buena ganancia de masa muscular, por más que se realicen unas pocas veces al día. Esto se hizo un estudio en donde solamente haciendo 6 contracciones máximas realizadas en 3 series por 3 días a la semana aumentaron la fuerza muscular sin producir esa fatiga muscular crónica que necesita que se haga el trabajo en descarga. Y mediante este programa la fuerza muscular aumentó un 30% en las 6 a 8 primeras semanas. Con ello aumenta la masa muscular, a lo que se denomina hipertrofia muscular. Entonces no tiene sentido hacer en los gimnasios levantamientos de pesas de muchas series, de alta, vamos a decir, de una fuerza de contracción máxima, y si se hace solamente hay que hacerlo una serie muy pequeña, apenas 6 contracciones. Lo ideal es no pasar, o sea, llegar al 50%, sobre todo cuando uno es nuevo, y luego ir aumentando. El tamaño de los músculos está determinado gran parte por la herencia más el nivel de secreción de la testosterona. Con el entrenamiento los músculos se hipertrofian desde un 30 a 60% adicional, y la mayor parte de esta hipertrofia es por un aumento en el diámetro de las fibras musculares, que todos sabemos que las que se hipertrofian más son las fibras musculares blancas o de tipo 2B. Algunas fibras musculares que han crecido importantemente pueden dividirse por la mitad para formar nuevas fibras, lo que aumenta el número de las fibras musculares. Los cambios en el interior de la fibra muscular hipertrofiada son que hay un mayor número de miofibrillas, un aumento hasta del 120% de las enzimas mitocondriales, un aumento del 60-80% del sistema fosfágeno ATP y fosfocreatina, un aumento de hasta el 50% en el glucógeno y un aumento del 75 al 100% de los triglicéridos almacenados. Entonces, como ven, no solamente aumenta el número de sarcómeros o de miofibrillas, sino que todo el sistema energético y de acumulación de glucógenos y triglicéridos también deben aumentar. Bueno, y ahora vamos a ver la diferencia entre las fibras musculares de contracción rápida y de contracción lenta. En ese sentido, vamos a ver que la diferencia básica entre ambas es que la fibra de contracción rápida tiene un doble diámetro, ¿verdad? En relación a las lentas, aquí podemos ver que son mucho más de diámetro mayor que las rojas. Las enzimas que liberan energía de los sistemas fosfágeno y glucógeno, ácido láctico, son 3 veces más activas en la contracción rápida. Las fibras de contracción lenta están diseñadas para la resistencia y contienen más mioglobina, más capilares también y más mitocondrias. Las diferencias hereditarias entre deportistas en cuanto a las fibras de contracción rápida y lenta. El entrenamiento no ha demostrado poder cambiar la proporción de fibras rápida y lenta. Este rasgo parece estar determinado por la herencia genética.
Esto nos ayuda a determinar qué tipo de actividad es más adecuada para cada persona. Entonces sabemos que las fibras rojas generalmente sirven para actividades diarias de resistencia, los posturales, estar mucho tiempo parado, sentado, generalmente todo eso depende de las fibras rojas. Luego ya tenemos las fibras intermedias y rojas también, deporte aeróbicos. Y luego tenemos los que se hacen, ya son más de potencia y de fuerza, y luego los que se hacen más esporádicamente. Ahora vamos a ver otros órganos, como por ejemplo en este caso vamos a hablar del aparato respiratorio y de la respiración durante el ejercicio, en donde la capacidad respiratoria tiene poca importancia por los deportes tipo sprint, que son los de corta duración, porque son los anaeróbicos, como dijimos, una carrera de 100 metros, una carrera entre 400 y 800 metros, o nadar 100 metros, 200 metros, uno no respira mucho. Entonces, en ese caso no hay mucha importancia para esos tipos de deportes. Sí es sumamente importante para todos los deportes de resistencia, que son los que duran más de 20 minutos para arriba. En primer lugar, vamos a hablar de lo que es el consumo de oxígeno y la ventilación pulmonar durante el ejercicio. El consumo de oxígeno normal en una persona es de 250 mililitros por minuto. En condiciones máximas pueden aumentar así. Un varón entrenado puede subir de 250 mililitros a 3.600 mililitros por minuto. Un varón entrenado puede subir a 4.000 mililitros por minuto, y un corredor de maratón puede subir a 5.100 mililitros por minuto. La máxima capacidad respiratoria es un 50% superior que la ventilación pulmonar real durante el ejercicio máximo. Entonces podemos aumentar muchísimo. Esto proporciona seguridad para los deportistas por una ventilación extra en estas condiciones. ¿En cuáles condiciones sería esto? En ejercicio a grandes alturas, en donde, como sabemos, hay una disminución de la presión parcial de oxígeno, así mismo como todos los demás gases. Ejercicio en condiciones de mucho calor, en donde se hiperventila mucho y se elimina mucha agua, mucho vapor de agua, ¿verdad? Y alteraciones en el sistema respiratorio, que está relacionado con pacientes que tienen alguna patología pulmonar. La capacidad de difusión de oxígeno es la velocidad a la cual el oxígeno se difunde a través de los alveolos hacia los capilares pulmonares, que está determinado por cuánto la velocidad, el grosor del espesor de la membrana alveolo capilar, cuántas unidades respiratorias están habilitadas, etcétera, etcétera. Se expresa como los mililitros de oxígeno que difundirán cada minuto por cada mililitro de mercurio, de diferencia entre la presión alveolar de oxígeno y la presión parcial de oxígeno, donde se va a generar un gradiente de concentración. El efecto del tabaco sobre la ventilación pulmonar durante el ejercicio. El tabaco puede reducir el trabajo de un deportista por diversas razones. En primer lugar, la nicotina contrae los bronquioles terminales de los pulmones. El efecto irritante del tabaco aumenta la secreción en el árbol traqueobronquial y produce edema en el epitelio de revestimiento. Y también la nicotina produce una ciliostasis o parálisis ciliar, lo que evita que se puedan eliminar todos los contaminantes que ingresan con la inspiración. El resultado de estos efectos es la acumulación de materia en las vías aéreas, que aumentan aún más la dificultad respiratoria y sobre todo generan respuestas inflamatorias de las vías traqueobronquiales. Ahora vamos a ver el aparato cardiovascular en el ejercicio.
En primer lugar, el flujo sanguíneo muscular, vamos a ver que puede aumentar durante el ejercicio hasta 25 veces en el ejercicio intenso. Una de las funciones cardiovasculares en el ejercicio, justamente porque aumenta, es que debe llevar rápidamente a toda la musculatura oxígeno y nutrientes necesarios. Y la mitad de este aumento se produce por vasodilatación intramuscular y el resto se debe a que hay un aumento de la presión arterial, ya que vamos a ver que sobre todo cuando hacemos actividad física de tipo aeróbico, la presión que aumenta es la presión sistólica. La presión que disminuye es la presión diastólica y una disminución de la resistencia periférica generando un gran gradiente de presión. La presión de pulso aumenta haciendo que haya un buen flujo de sangre a la musculatura, sobre todo cuando estamos usando todos los grupos musculares o mayor cantidad de grupos musculares como de los miembros inferiores, los miembros superiores, etc. Bueno. Ahora vamos a ver potencia producida, consumo de oxígeno y gasto cardíaco durante el ejercicio. Cada uno de estos factores se relacionan entre sí. La potencia producida por el músculo aumenta el consumo de oxígeno, evidentemente. El consumo de oxígeno va a dilatar los vasos sanguíneos musculares, aumentando el retorno venoso y el gasto cardíaco. Y una persona no entrenada aumenta su gasto cardíaco por 4 veces, mientras que un deportista bien entrenado puede aumentarlo mucho más, hasta 6 veces. Gracias a eso uno puede mantener el consumo de oxígeno que tienen los músculos. De ahí que estos tres elementos estén relacionados. Aquí justamente podemos ver que en reposo una persona no necesita mayor cantidad de sangre en los músculos. Acordémonos que no pasa de 10 a 20% el flujo de sangre que llega a los músculos en reposo. Eso aumenta a casi 80% cuando se hace actividad física, sobre todo de tipo dinámica, y lo mismo pasa con el gasto cardíaco. El gasto cardíaco aumenta muy importantemente cuando se hace actividad física. Vamos a suponer que el gasto cardíaco es 5 litros y puede aumentar hasta 4 veces, o sea que puede ir hasta 20 litros por minuto o hasta 6, o sea 30 litros por minuto de sangre. Y eso está en relación, como dice muy bien aquí, de la condición física de la persona. Ahora vamos a ver el efecto del entrenamiento en el corazón y qué pasa con la historia de la hipertrofia cardíaca y el gasto cardíaco. Sobre esto nosotros ya hablamos en el módulo cardiovascular, por lo que vamos a recordar algunas cosas que dijimos ahí. En primer lugar, las cámaras cardíacas de los maratonianos y su masa miocárdica aumenta un 40% más. O sea que significa que hay una hipertrofia y un aumento a su vez del tamaño del corazón, y a eso nosotros le llamábamos hipertrofia excéntrica, en el cual era importante porque hay una sobrecarga de volumen. También este aumento del tamaño del corazón y su mayor bombeo es exclusivamente para actividad de resistencia y no la de velocidad, donde no observamos ese aumento importante que tienen estas personas. Gracias a esto, el bombeo cardíaco es también un 40-50% mayor en atletas entrenados. Por eso es que dice aquí que cuando hablamos de hipertrofia, no solamente estamos hablando de la hipertrofia del músculo esquelético, sino también del músculo miocárdico. ¿Cuál es la función del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca para aumentar el gasto cardíaco? Bueno, sabemos que la frecuencia cardíaca aumentan cuando estamos en reposo, podemos estar con una frecuencia cardíaca de 50, 100 y luego subir a 185 latidos, y el volumen sistólico, que puede ser 105, puede aumentar a 162. Estos dos elementos que estamos mostrando son en deportistas, ya que sabemos que las personas sedentarias normalmente no tienen una frecuencia cardíaca en reposo de 50, sino más o menos de 70, 80, 90 latidos por minuto. Y tampoco el volumen sistólico. Generalmente el volumen sistólico que expulsa una persona es aproximadamente desde 55, 60, 80 mililitros por minuto en una persona
que no es deportista, sobre todo de resistencia, pero una persona que es muy entrenada en la parte de resistencia, por ejemplo, un maratonista puede estar latiendo a 50 latidos por minuto y expulsando con cada latido a 165 mililitros. Estos son datos hechos por muchos estudios en deportistas de maratón, sobre todo de élite, ¿verdad? En donde también podemos ver y apreciar que cuando hacemos la actividad física o ellos hacen su actividad física aumentan su frecuencia cardíaca, cardíaca de ejercicio y aumenta también su volumen sistólico de expulsión. Por lo tanto, el gasto cardíaco aumenta fantásticamente. Bueno, vamos a hablar un poco ahora del calor corporal durante el ejercicio, ya que sabemos que cuando generamos ATP y este libera los doble enlaces, liberando los radicales fosfato, produce calorías que puede convertirse en energía, pero un porcentaje que generalmente un 20-25% se va a convertir en calor, ¿verdad? Y por eso es que aumenta la temperatura corporal de la persona. Y al final, evidentemente, cuanto más ATP yo libere, más calor voy a producir. Cuando se realizan deportes de resistencia, se proporciona calor a los tejidos corporales internos. Es un día muy caluroso, en un día, por eso que hay que cuidarse mucho en días calurosos y húmedos, porque ahí la persona puede sumar a la hipertermia que produce el ejercicio el ambiente caluroso y húmedo, generar un cuadro que se conoce como golpe de calor. Eh, el golpe de calor generalmente es cuando la actividad física se realiza en condiciones ambientales de alta temperatura y de concentración de humedad y se produce una incapacidad para regular la temperatura del cuerpo y sucede entonces lo que decimos el golpe de calor. Generalmente esas temperaturas son cuando están entre 41 y 42 grados centígrados. Esta temperatura puede destruir las células cerebrales. Estas temperaturas pueden destruir las células del cerebro con múltiples síntomas como debilidad extrema, agotamiento, dolor de cabeza, mareo, náuseas, sudoración profusa y pérdidas de conciencia. Si no se trata, este complejo sintomático inmediatamente puede conducir a la muerte, aunque la persona haya interrumpido el ejercicio, su temperatura no desciende. El tratamiento es quitar toda la ropa, rociar con agua el cuerpo. Los médicos prefieren la inmersión total en agua que contenga hielo picado, que es muchas veces lo que se tenía por lo menos en nuestro país antes de la pandemia, cuando se corría el maratón debido a una última corrida en donde sí varias personas en años atrás, muy atrás, corrieron una tarde muy calurosa con ropa negra, porque la negra también atrae mucho el calor debido a que la empresa que hacía el evento daba remeras negras. Entonces no había suficiente líquido al final de la corrida, donde mucha gente sufrió de este golpe de calor, de los cuales inclusive 2, 3 terminaron con diálisis debido a que no había una buena no se controló justamente a tiempo la hidratación. Bueno, entonces esas son, aquí vemos en este cuadro justamente los mecanismos de enfriamiento que normalmente tiene el cuerpo humano, pero que cuando estamos ante estas situaciones tenemos aquí algunos de los síntomas como dolor de cabeza, sed, náuseas, calambres, letargo, confusión, ¿verdad? Eso es importante siempre recalcar la hidratación en el deporte, ya que en situaciones así normales de una hora de actividad nosotros podemos llegar a perder hasta 2 a 5 kilos de peso, que no es peso sino es agua. Toda esta pérdida se da por el sudor, el descenso de un 10%, inclusive de agua corporal, ya podemos tener nosotros calambres musculares, náuseas, etc. Es importante recalcar que cuando yo tengo sed durante el ejercicio es porque ya estoy deshidratada en un 5% y mi rendimiento físico probablemente baje un 30%.
Por eso es importante que la hidratación muchas veces, si el deporte dura más de 30 minutos, ya no sea solo agua y que se haya y que se pueda hacer, disculpen, una reposición con solución isotónica que contenga cloruro sódico y potasio. Generalmente, si un deportista se llega a aclimatar al calor con la actividad deportiva en 1 o 2 semanas, las glándulas sudoríparas también se aclimatan de manera que la pérdida de sudor también es menor. Eso es cierto. Esta aclimatación de las glándulas se produce porque se libera aldosterona que aumenta la reabsorción de cloruro sódico del sudor antes que salga a la piel. Esto se sabe por experiencia de militares en el desierto, cuando entrenan, tienen pérdida de potasio también. Y esto se debe a la secreción de aldosterona justamente, por lo que también se va a perder potasio por la orina y el sudor. Por eso es que siempre se pone potasio en todas las bebidas isotónicas. Y esta fue la última clase. Estudien mucho y éxito en su aprendizaje y evaluaciones. La cátedra de fisiología.